Sí, la triangulación de Trafigura, ayer yo anuncié en el Parlamento un elemento nuevo al que estaba denunciado originalmente. A ver, rápidamente, ANCAP lo que hizo, firmó un convenio con Petroecuador. ¿Se acuerdan que vino Correa en el 2010? Sí. Dijo, vamos a eliminar los intermediarios multinacionales que nos esquilman y nos sacan nuestros recursos. Vamos a trabajar entre empresas del Estado. Nosotros tenemos petróleo, ustedes tienen refinación. Le damos nuestro petróleo y ustedes nos mandan los refinados. Eso fue lo que hizo. Y a partir del 2010, enero del 2010, se firma un acuerdo entre Petroecuador y ANCAP. Y ANCAP, que es lo que hacía, agarraba ese petróleo y se lo daba a una intermediaria internacional, un broker internacional que no tiene muy buena fama, que es Trafigura Internacional, se lo triangulaba. Hacía de broker y lo intermediario y se lo pasaba. Y el broker le daba refinados y los refinados iban a Ecuador. De los 70 millones de barriles a la refinería de Texas venían 16.000 nada más, el resto lo triangularon. Eso fue un negocio de 5.000 y pico millones de dólares, donde ANCAP solo ganó una comisión de 5 millones y algo en un riesgo absoluto de prestigio a nivel internacional. Tan es así que generó toda una denuncia en Ecuador y además Correa en un momento dijo, bueno, en realidad ANCAP nos engañó, no era esta nuestra idea, la idea era que refinara nuestro petróleo y no que lo triangulara, y lo cortó. Ayer lo que denunciamos es otra cosa, que después de esto Trafigura tenía un negocio de venta de supergas a Ecuador a un precio fijo, por ejemplo $60 el BTU a tantos años. Como el precio del BTU se disparó en el mundo, ¿qué hizo Trafigura, este broker internacional que no tiene muy buena fama? Cortó el suministro, rescindió el contrato y ANCAP y Ecuador lo penalizó y hizo una denuncia en la fiscalía y lo puso casi como tizado para consumo, ¿verdad? Ajá. Y lo que hizo Ecuador, porque necesitaba supergas, es hacer una licitación, la hizo Petroecuador. ¿Saben quién se presentó? ANCAP. ANCAP se presentó para venderle supergas a Ecuador. Uruguay importa más de la mitad del supergas que consumen. ¿Saben de quién era el supergas que ANCAP le vendía a Ecuador? De Trafigura. Y obviamente ya el precio era $220 el BTU más $40 el más. Al lado de esto, los $5.000 de la radio, la propia, no son nada, ¿no? Es que, claro, no son temas de cuantificación. Si es una irregularidad o es una ilicitud, es de por sí. Dicen, bueno, pero presentar fuera de las ordenanzas los estados contables y todos se presentan tarde es una cosa menor. Sí, es menor. Ahora es una irregularidad. Lo de la radio de Quebracho, de que se le dio una publicidad a una radio que no estaba emitiendo y que además ni siquiera está autorizado por la URSEC, es una irregularidad y quizá una ilicitud y quizá algo más. Ayer le tengo que pedir permiso particularmente al señor porque en los anexos donde hacemos referencia al capítulo de publicidad, que además aumentó de 2 a 10 millones de dólares, 10.700 en los del 2013 y 2014, los años preelectorales, está dentro de los capítulos el tema de la publicidad de una radio que no está emitiendo. Y obviamente el Frente Amplio dijo que no, que en realidad está emitiendo. Y justo yo estaba estudiando unos informes de ANCAP y iba a hacer un chivo a las cosas en su sitio, y hay un informe tuyo donde hace un raconto sobre lo que dijo Correa acá. Claro, en realidad hay que pedir programa acá. Bueno, por eso lo quiero decir y reivindicar el programa acá. Para derecho de autor, bueno, en realidad lo que hizo Carzoglio es tomó el audio de Desayunos Informales e hizo toda una historia del proceso y puso ese audio. Como la historia estaba muy buena, yo tomé ese audio, lo certificamos, el audio del trabajo que tú hiciste, y lo pusimos como respaldo, como anexo de que no. Confesión de parte relevatoria. Claro, él reconoce ante una pregunta concreta, él reconoce. Si el propio dueño de la radio dice que, mira, en realidad no estaba emitiendo, con esto pude comprar equipo, bueno. Así que si alguien podrían dibujar lo que quieran, pero era así. Si alguien tiene que ir al juzgado, van a ir. En el caso vamos todos. Claro, el tema, senador, es que para el Frente Amplio todo lo que dice la oposición no es así. No hay irregularidades. Es tarde. Sí, tarde, sí. Lo que pasa, nosotros, por ejemplo, no hacemos a la inversa, que todo lo que se hizo está mal. Ni todo va a la justicia, ni todo tiene que tener una denuncia penal. A ver, creo que hemos sido muy claros en el manejo de la información, de los nombres. Yo no hablé de un nombre hasta ahora. Vamos a denunciar hechos y no personas. El juez entenderá si hay mérito, y si hay mérito, quiénes son los responsables penales, y en el caso que entienda mérito, claro, para hacer todo un diligenciamiento penal.
pero hemos sido muy responsables en el manejo de la información, mucha información que nos vino, siempre la chequeamos. Pero sí encontraron irregularidades. Y muchas cosas no la usamos porque no la pudimos chequear. Encontraron irregularidades e ilícitos en los 12 capítulos más 3, porque por ejemplo Bordaberry encontró en la mitad, en otros 6 dice que no. No, nosotros encontramos en casi todos. Por ejemplo, hay un tema de honorarios y contrataciones que aumentan un 33% en horarios y contrataciones del 2014 con respecto al 2013, 85 millones de dólares. En realidad ahí el único tema contravienen normas de buena administración, y las normas de buena administración son normativa uruguaya, ¿verdad? Claro. Son principios de buena administración. Ahora puntualmente el artículo tanto y tanto quizá no sea el ejemplo más típico de que haya una irregularidad o una ilicitud. En una cantidad en otras hay varios artículos que se vulneran y varias normas que se vulneran. Encontramos en casi todos. Sí. Se encontró también en el crecimiento de la plantilla de funcionarios, que fue también importante el aumento del personal de ANCAP. ¿O eso es algo Mira, en estos 10 años ANCAP privatizó la gestión. Ahora, yo creo que está bueno dejar claro lo siguiente. La gente laudó y yo por lo menos estoy de acuerdo y comparto que las empresas públicas sean públicas y sean estatales. Ahora, el tema de la propiedad no está en discusión, nadie lo está discutiendo. Lo que hizo ANCAP fue trasladar parte de su gestión y parte incluso de la gestión con objetivo diferente a la empresa madre, por ejemplo el negocio de Cal y tantos otros, se la trasladó a las sociedades anónimas de propiedad de ANCAP. Hizo uso, pero además abuso de las sociedades anónimas propiedad de ANCAP, son 18. Tiene hijas, o sea, hijas de ANCAP, y tiene nietas, o sea, hijas de esas hijas, que son propiedades de las empresas, que son del derecho privado, pero propiedad estatal, que además son propiedad de ANCAP. Son 13 hijos, entonces, y los demás son nietos, ¿no? No, tienen 18 hijos y unos cuantos nietos. Y además los nietos. Lo que pasa es que no quieren reconocerlos, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cuántos existían antes del 2005? Y habían como 7 menos. Ajá. En este caso, además, lo que hicieron, le dieron gas. Y la mayoría de las inversiones le hicieron por ahí. Y privatizaron la gestión, como le dije, porque es una forma de privatizarlo, pusieron el derecho privado. Y privatizaron los recursos humanos. ANCAP aumentó la cantidad de funcionarios en unos 900 en estos 10 años, pero mucho más aumentaron las empresas tercerizadas de ANCAP o las colaterales que funcionan el derecho privado. Hoy la mitad de los funcionarios del grupo ANCAP, por decir una cosa así, la mitad pertenecen al derecho privado y la mitad al derecho público. Ahí ya estamos discutiendo más la gestión, ¿no? Y la defensa que hace, por lo menos parte del Frente Amplio, es, bueno, pero con esto estábamos desarrollando el país, fíjate la cantidad de trabajo que generamos, el dinero que se derrama a la sociedad. Dos comentarios. Primero, en algunos objetivos uno puede compartir, no puede compartir la ejecución ni la gestión de lo mismo. Cuando perdés en 4 años 800 millones de dólares, la verdad que es un colapso, es un escándalo, no un colapso. Cuando en realidad entre lo ejecutado y lo presupuestado de todas las obras e inversiones, hay 500 millones de dólares de más, que no estaban presupuestados, pero se ejecutaron. O sea, algo falló. Puede fallar en una, puede fallar en 2, no puede fallar en todo. ¿Cuánto importa al titular el momento exacto de esas inversiones? Es decir, la presidencia de Martínez, la presidencia de Sendik, ¿importa los momentos en que pasaron las cosas? Importan. En el 2007 con Martínez se hace lo que es el plan estratégico y la reestructura. El plan estratégico se planifica una serie de inversiones, en algunos casos hipertrofiadas, en algunos casos necesarias, pero Sendik las profundiza y las hace todas juntas. Y nunca vieron la posibilidad de reprogramarlas, y además las agranda. Y les incluye unas cosas y les debía otras. Gestión Sendik, no estoy hablando de Sendik persona, ¿verdad? Y en el tema de Martínez es que en esa reestructura yo creo que ahí se comete un error, que es en una empresa como ANCAP se quita el cargo de gerente general. Que ahora vuelve. En el 2007 una empresa de este grupo ANCAP, ANCAP factura unos casi 4.000 millones de dólares por año. La principal empresa del Uruguay, pública sin duda. Saca el cargo de gerente general y a partir de ese momento el presidente funciona con un comité de dirección integrado por gerente. La mayoría de ellos no fueron a la comisión siendo funcionarios públicos, lo cual para mí es absolutamente reprochable y lo decimos en el informe. Y a partir de ahí se genera una costumbre, que es parte también de la cultura ANCAP que generó esto, es que se presidencializó ANCAP.
¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las decisiones la tomaba el presidente con el comité de dirección y después la mandaba al directorio para que la ratifique. Esto está previsto en la Carta Orgánica. Yo se lo pregunté al ex gerente general durante muchos años, el contador Piñeiro, y me dijo, miren, está previsto como razones de urgencia, como es lógico que esté previsto. Urgencia, el presidente resuelve y después ratifica el directorio, no como una regla. Pasaba en todos los temas. En el caso de Trafigura, un caso más bien típico. Firmaron en el 2010 con Petroecuador y empezaron a operar a intermediar el petróleo con Trafigura. Ahora, con Trafigura, el contrato lo firmaron 8 meses después. Mientras tanto, se fueron operando 700 millones de dólares. El directorio no lo aprobó, lo había aprobado el presidente. Álvaro, el informe del Partido Nacional hace referencia a todos los choques que fueron muy mencionados en los medios entre Mujica y Astorio, sus sectores, ¿no? Y la señalan como una especie de carrera para escapar de las responsabilidades. ¿Por qué? Y porque en realidad los que estaban en una carrera por deslindar la culpa. La culpa es tuya, la culpa es tuya. Y el circo mediático en realidad lo dio el Frente Amplio en este tema. A ver, nosotros creo que fuimos muy serios en una oportunidad que es también muy importante para el Uruguay, que todavía no la valoramos. Hacía 10 años que el Frente Amplio no habilitaba una comisión investigadora sobre su gestión. Nunca habilitó. Habilitó una cuando asumió el gobierno, ¿se acuerdan? En el 2005, sobre la gestión, y eso sí, sobre la gestión de 7 entes del gobierno de Valle. Ahora, sobre su gestión no habilitó ninguna. Esta es la primera. ¿Habrá Esta más? es la primera. ¿Habrá más? Bueno, es que yo no sé qué es lo que van a hacer. ¿Pero la oposición quiere plantear alguna otra? Y veremos, pero ¿sabes lo que pasa después? Lo que pasó, que nos enteramos muchas cosas que no nos hubiéramos enterado, que pasamos por arriba del muro de la mayoría parlamentaria. Todas las acciones de oposición para controlar, terminaba siempre la mayoría votando, mayoría legítima, no la estoy cuestionando, pero abroquelada. Mujica les tiró el fardo a los directores de la Sí, oposición. bueno, ahí tengo otra visión sobre la de Mujica, que ahora voy a hacer referencia, pero la oportunidad del investigador es que permitimos conocer una cantidad de cosas que no hubiéramos conocido. Entre otras cosas, se acabó, espero, la cultura barrera bajo la alfombra, que el Frente la tuvo durante 10 años. El tema de ANCAP fue más que notorio, y el circo hasta grados de un striptease casi insultante, niveles... la verdad, bien complicados, que códigos que yo nunca hubiera roto en la actividad política se dieron en el debate interno del Frente Amplio, quemándose, la culpa quemaba, ¿verdad? Se la pasaba uno, el otro, la responsabilidad es tuya, no tuya, tú me dijiste, no, yo no te dije. Mujica con Valenti. ¿No? Y con Astor y operadores de los dos lados y legisladores de los dos lados acusándose mutuamente. Ahora, lo que nadie discute es la situación. Se discute de quién es la culpa entre el Frente Amplio. Nadie discute la situación de colapso que tiene ANCAP, que entre otras cosas no permitió que en enero, como dijimos la otra vez acá, se bajaran los combustibles un 10%, como lo decía la paramétrica. ¿Van a revisar otros entes? O sea, esos errores terminan repercutiendo todos los días en la nafta, en el gasoil que pone la gente. ¿Van a revisar otros entes, la gestión de otros entes? Y es probable en algunas situaciones que estamos viendo, pero vamos a pasar esta etapa de ANCAP. Presentación conjunta de las... Ayer fue el debate y ahora se va a estructurar la denuncia correspondiente en la justicia. Entre los tres juntos... Son 6 capítulos los nuestros, del Partido Independiente también 6, creo que el Partido Colorado algunos otros. La oposición toda coincide que hubo irregularidades y ilicitudes y coincide que hay que mandar temas a la justicia. La verdad que hay coincidencia en los temas, quizá algunos tienen más temas que otros. Vamos a trabajar para que pueda ser en conjunto. Y una mención a lo que Jaime decía sobre la oposición ayer. En el informe nuestro está muy claro en cada capítulo la actitud del Partido Nacional en el directorio ANCAP, dejando constancia, pidiendo información o votando en contra, y lo respaldamos con el acta correspondiente en los anexos. Y ayer Carlos Daniel Camí, que fue exdirector de ANCAP, lo dejó claro y leyó las actas en cada uno de los temas, la posición del Partido Nacional. No hay ninguna irregularidad. Quizá la autocrítica hubiera sido que hubiera que haber tenido más difusión de ese tema. Es una autocrítica que vale... no solo dejar constancia o informar al partido, sino también capaz que hacerlo público. Pero bueno, las informaciones al partido está. De quien faltó la autocrítica ayer fue del Frente Amplio. ¿No hay ninguna firma de la oposición en ninguna decisión que consideren irregular? En principio no sé, tengo que revisarlo, pero tenemos las actas, pusimos creo que actas en casi todos los capítulos sobre posición o advertencias o pedido de información. Claro. Que entre otras cosas, ¿sabe lo que pasaba? Muchas veces venían al directorio de ANCAP con decisiones tomadas 8 meses antes, con hechos consumados para ANCAP. ¿Me entendés? Puedes dejar la constancia, pero en realidad tenés una responsabilidad funcional de evitar un perjuicio para la propia empresa. Puedes no coincidir con el tema, pero el presidente había decidido avanzar. Pasó el caso de Exor, quizás el caso más típico.
Bien, ayer la sesión además fue presidida por Lucía Topolansky porque estaba de licencia Raúl Sendic, está en Cuba. Y Fue sí, criticado por nosotros varios. criticamos mucho cuando se acordó la fecha de la sesión, que acordamos en coordinación la fecha de entrega de los informes y la fecha de la sesión para discutir los informes. En realidad todos asumíamos que obviamente Raúl Sendic iba a estar. Es más, nos enteramos después de votar la sesión extraordinaria, nos enteramos cuando se pone a votar la licencia de Sendic que Sendic no iba a estar. Y se dio un debate, recuerdan, en el Senado sobre este tema. Yo creo que hubiera sido importante para todos, pero más importante para él. Hubiera sido que estuviera estado en la sesión para dar su versión. Quizá yo no la voy a compartir, pero no es el único responsable, pero ese quizá uno de los principales protagonistas de estos 10 años de gestión. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Que pase muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, y además...